impacto ambiental, como mencionaba, se aplica a proyectos de gran envergadura que van a generar impactos ambientales significativos negativos. Este documento describe las características de un proyecto y las condiciones del entorno, cómo es que estos se complementan entre sí y cómo es que se van a generar impactos ambientales. Por lo tanto, se van a identificar, interpretar y predecir los impactos ambientales que se generen en este tipo de proyectos. ¿Para qué hacemos esta evaluación de los impactos ambientales al desarrollar un estudio de impacto ambiental? Con la finalidad de minimizar, mitigar los impactos, hacer que estos proyectos de inversión reduzcan, minimicen los impactos negativos significativos que podrían generarse. Para eso se desarrolla el estudio de impacto ambiental. Entonces, este estudio de impacto ambiental, ¿cómo se aprueba o cómo podemos decir que mi proyecto de inversión pública cuenta o está aprobado, tiene el estudio de impacto ambiental aprobado a través de la certificación ambiental? La certificación ambiental es la evaluación ambiental reflejada en una resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental para que con esto podamos iniciar el proyecto. Entonces, queda claro que la certificación ambiental se aprueba a través de una resolución directoral entre los diversos sectores. Es importante tener en cuenta esto porque la fiscalización ambiental va a velar porque se cumpla lo que se estipula en el instrumento de gestión ambiental, así como el cumplimiento de las normativas ambientales generales. Si un proyecto no tiene certificación ambiental porque no requiere, es decir, no se encuentra en el listado del CIA, hay instrumentos de gestión ambiental complementarios para proyectos que son de menor significancia o de impactos ambientales negativos, pero no necesariamente que se vulneren la protección ambiental. Entonces, para estos pequeños proyectos lo que tenemos son instrumentos complementarios, como es la ficha técnica ambiental que aplica para el Ministerio de Agricultura, la ficha técnica ambiental que aplica para el sector saneamiento y la ficha técnica socioambiental que aplica al Ministerio de Transportes. O sea, si bien hay instrumentos de gestión ambiental comprendidos en el CIA, en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la DIA, el EISD y el EIAD, también tenemos otros instrumentos complementarios preventivos que en algunos sectores están regulados de modo declarativo para tener algunas medidas a fin de evitar los posibles impactos negativos que se podrían generar por el incumplimiento de la norma. Entonces, teniendo claro eso, pasamos a lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Para saber qué es el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental hay que ver el macro. ¿Cómo es que en el Perú está regulado el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Pues acá el ente rector es el MINAM, el Ministerio del Ambiente. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está regulado por 5 sistemas propios, lo que es el CIA. El CIA es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sistema lo que se busca es identificar, prevenir, supervisar y corregir anticipadamente los impactos ambientales, es decir, todo el sistema de evaluación del instrumento de gestión ambiental. Si bien el ente rector es el MINAM, en el CIA hay autoridades ambientales competentes para la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Otro sistema que también parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Pues el SINIA lo que va a hacer es recopilar la información que se genere en todos los demás sistemas. ¿Con qué finalidad o para qué existe este sistema nacional? Para que el MINAM y los sectores tomen decisiones ambientales respecto a su sector. Entonces, el SINIA es una recopilación de información disponible para la toma de decisiones. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos, como su nombre lo dice, es para prevenir, con la finalidad de articular la intervención del Estado para conducir los procesos de aprovechamiento sostenible, la conservación y el uso eficiente de los recursos hídricos. La autoridad ambiental, en este caso, es la Autoridad Nacional del Agua. Y también tenemos otro sistema importante que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE. Este sistema tiene por finalidad contribuir al desarrollo sostenible del Perú por medio de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica
a través de las áreas naturales protegidas. Quiere decir que el Estado quiere conservar áreas especiales con características biológicas especiales para que se haga un desarrollo sostenible de nuestro ecosistema en el Perú. Hay diferentes áreas naturales protegidas que están definidas y la autoridad ambiental es el CERNAM. Todos estos sistemas se regulan también y se articulan entre sí. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el que hoy día vamos a ver, es la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y los instrumentos de gestión ambiental que se generen tanto en el CEIA, Sistema Nacional de Recursos Hídricos, como en el SINAMPE. ¿Qué quiere decir? Tenemos un marco legal, tenemos compromisos ambientales, tenemos instrumentos de gestión ambiental. Todo esto tiene que fiscalizarse, supervisarse, verificar que se cumpla, que es a través del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El ente rector de este sistema es el OEFA. Entonces, ¿qué buscamos con el CINEFA? Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales y jurídicas, así como supervisar y garantizar las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las entidades de fiscalización ambiental, o EFAS. Entonces, todos estos sistemas se articulan entre sí. ¿Por qué? Dentro del CINEFA están las entidades de fiscalización ambiental, que en su caso pueden ser el ANA o el CERNAM, así como los sectores, ministerios, gobiernos regionales y locales. Asimismo, la información que se genere en el CINEFA va a ir al CINIA para que se tomen decisiones más adelante. Asimismo, los instrumentos de gestión ambiental que se aprueben en el marco del CEIA van a ser fiscalizados por el CINEFA. Entonces, todos los sistemas se articulan en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El CINEFA, ¿en qué se regula? ¿Cuál es su ley? ¿Cuál es su marco? Pues la ley 29325, que fue modificada a través de la ley 311. Esta ley en sí marca los lineamientos de cómo funciona el sistema de fiscalización ambiental, pero también se apoya en el decreto legislativo 1389, decreto legislativo que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Cómo nació el CINEFA? ¿Por qué nació el CINEFA? Muchos años atrás, en los 90, se estaban aprobando instrumentos de gestión ambiental. No había CINEFA, no había CINADA, no había CEIA, no había todavía sistemas, pero habían proyectos de inversión de gran envergadura que se estaban ejecutando. Entonces necesitábamos establecer lineamientos de fiscalización, necesitábamos entidades que fiscalicen el cumplimiento de estos instrumentos. Es ahí donde se creó la Ley 25763, donde se establece el cumplimiento de las obligaciones relacionadas a las actividades mineras, de electricidad y de hidrocarburos, para ser fiscalizadas a través de empresas de auditoría e inspectoría. Es decir, en 1992 se contrataban empresas externas, no tenían nada que ver con el Estado, para que fiscalicen estos grandes proyectos de inversión y los instrumentos de gestión ambiental que en ese entonces existían. En 1996 se crea la ley del OCINERG, la ley 26734, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, donde fiscalizaban actividades de hidrocarburos y actividades eléctricas. A partir de ahí se fue fortaleciendo el CINERG, se fue fortaleciendo las actividades de fiscalización en estos dos sectores, pero empezaron también a fiscalizar actividades mineras, porque empezaban pues con los compromisos ambientales mineros, los impactos ambientales por el sector minero, etc. Ya es en el 2007 donde se crea la ley 28963, ley de creación de los INERMIN, donde se van a transferir la fiscalización de las actividades mineras a esta entidad. En los INERMIN antes veía lo que era el cumplimiento de obligaciones en seguridad, medio ambiente y técnicos en sí. Posteriormente, en el 2008, se puede hablar de un hito, el hito de la ley de creación del Ministerio del Ambiente, a través del decreto legislativo 1013. El MINAM, como ustedes saben, tiene un adscrito que es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es a partir del 2018 donde ya va a empezar todo este sistema nacional de gestión ambiental y los subsistemas y los sistemas que hemos hablado hace un momento.
Con la ley de creación del MINAM y del OEFA se crea con la ley 29325 la ley de creación del CINEFA. Es ahí donde recién empezamos con la fiscalización ambiental. A partir del 2010, el OEFA empieza a asumir competencias de fiscalización ambiental dentro de los sectores. En el 2010, minería, en el 2011, energía, en el 2012, pesca y a partir del 2013 lo que es algunas industrias más significativas. De ahí en adelante el OEFA empieza a asumir más funciones de fiscalización ambiental de otros sectores. Entonces, para recordar, recopilar y concretar la idea, la autoridad competente en el CINEFA o la autoridad rectora en el CINEFA es el OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este organismo tiene la función, la finalidad de fiscalizar, supervisar, evaluar, controlar y sancionar en materia ambiental todo lo correspondiente a compromisos ambientales e instrumentos de gestión ambiental de los sectores que ya tiene transferidos, pero también al ser el ente rector del CINEFA tiene la competencia de vigilar cómo trabajan las CEFAs, las entidades de fiscalización ambiental. ¿Cómo es que el OEFA ha estado asumiendo funciones dentro de proyectos del sector público? Pues para proyectos de energía e hidrocarburos, a través de la resolución del Consejo Directivo 1-2011, el 4 de marzo del 2011, OEFA asumió las funciones del sector energía. En la misma fecha y bajo la misma resolución, asumió las funciones en hidrocarburos. Para el sector o para proyectos de saneamiento, al ser proyectos de inversión pública, en este momento la autoridad ambiental competente es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual tiene la función supervisora hace mucho tiempo y está creando instrumentos legales para la fiscalización ambiental, que algunos ya se encuentran aprobados en su gran mayoría y van a entrar en vigencia para saneamiento a partir del próximo año. En el sector transportes, la competencia la tiene la antes llamado DGASA, ahora se llama DGAA, Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes. Ninguna de estas dos autoridades todavía ha transferido funciones al OEFA. En el sector agricultura, ya se han transferido las funciones a OEFA a través de la resolución 019-2019 OEFA-CD. Desde el 4 de mayo del 2019, OEFA, no es DGA, OEFA tiene la función de fiscalización ambiental en el sector agricultura. Salud, como ustedes conocen o han visto en el proceso de transferencia de funciones, ha perdido, se puede decir de alguna manera, la autoridad ambiental respecto a residuos sólidos, porque ha sido transferido a OEFA, algunas competencias que tenía en tema de aguas, porque han sido transferidas a LANA, y solamente ahorita Salud fiscaliza lo que es de su competencia, proyectos de hospitales, etcétera, y cementerios. En el sector turismo, quien tiene la competencia de fiscalización es la Dirección de Turismo, Dirección General de Asuntos, Dirección General del Ministerio de Turismo, del MINCETUR, como los gobiernos regionales también tienen funciones de fiscalización. En residuos sólidos, la autoridad competente es el OEFA para infraestructuras de residuos sólidos y esto ha sido transferido desde DIGESA a OEFA a través de la resolución 25-2018 OEFA-CD a partir del 18 de octubre del 2018. Estas son las autoridades sectoriales. Si también quiero saber quién es la autoridad supervisora, fiscalizadora respecto a educación y justicia, pues es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, así como el Ministerio de Cultura. Pero ellos todavía no tienen una oficina consignada para hacer tal función. Respecto a las autoridades regionales, pues el gobierno regional a través de la DREM tiene la función de fiscalización y supervisión en proyectos de hidrocarburos y electrificación de los proyectos que tienen como competencia de evaluación ellos. Respecto a residuos sólidos, como nos dice la ley, la 1278,
Respecto a infraestructuras de 2 o más provincias, es el gobierno regional quien será la entidad fiscalizadora de dichas infraestructuras. Y en turismo, también tienen transferidas las funciones de fiscalización ambiental. ¿Qué pasa con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda? Pues de manera progresiva, con cada región, están estableciendo la delegación de funciones de las competencias de supervisión y fiscalización. Algunos gobiernos regionales ya lo tienen establecido. Autoridades ambientales provinciales respecto a infraestructuras de residuos sólidos municipales. Entendiendo que el OEFA es el ente rector del CINEFA, hay que explicar un poco de lo que es su organigrama y cómo es que ellos se organizan para hacer las funciones de fiscalización ambiental respecto a proyectos de energía. Hablando de proyectos del sector público, pues tienen una coordinación de supervisión ambiental en hidrocarburos y tienen otra coordinación de supervisión ambiental en energía. También en la Dirección de Supervisión Ambiental de Actividades Productivas tienen una coordinación de supervisión ambiental en agricultura. Respecto a la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios, tienen la coordinación de supervisión ambiental de residuos sólidos. Y van a ir implementando muchas más coordinaciones en cuanto se les vaya dando las transferencias de funciones, porque acá tendrá que entrar saneamiento y transportes, entre otras infraestructuras que ellos podrían asumir de acá en adelante. El OEFA, como les decía, al ser el ente rector del SINADA, tiene que fiscalizar, verificar que las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental, cumplan sus funciones. Es decir, que los ministerios que tienen todavía la competencia de supervisión y fiscalización cumplan sus funciones, así como gobiernos regionales y gobiernos locales. Eso lo hace a través de la Dirección de Políticas y Estrategias de Fiscalización Ambiental. Es esta dirección la que va a supervisar a las entidades de fiscalización ambiental. Hasta ahí vamos a hacer preguntas, Daniel. Un pequeño corte de preguntas porque es solamente de lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, del CINEFA, para pasar en adelante a lo que es monitoreo, es decir, evaluación ambiental. ¿Alguna pregunta de los presentes? Hasta ahí, solamente lo que es CINEFA. ¿No? ¿Ellos no? ¿Ustedes? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo queda claro? Sí. ¿Las qué? Energía. Claro, pero los proyectos que ellos evalúen, a los proyectos que ellos otorgan la certificación ambiental tendrían que hacer la supervisión ambiental, es decir, proyectos rurales. Electrificación rural, perdón. Electrificación rural. ¿Alguna otra pregunta? Exacto, la supervisión y fiscalización. Es así como se está manejando, por ejemplo, en saneamiento. Se les está delegando la función de evaluación y también la función de supervisión y fiscalización. Solamente que algunos gobiernos regionales están asumiendo la fiscalización de vivienda y saneamiento, y otros solamente lo de saneamiento, de acuerdo a sus capacidades. Pero en el caso de energía ha sido transferida así, o sea, es todo lo que es electrificación rural. Minería también, minería a pequeña escala o minería no metálica es también competencia del gobierno regional. Ya, ¿no hay más preguntas? Entramos al segundo tema, que es evaluación ambiental. Evaluación ambiental a veces se confunde con la evaluación del instrumento de gestión ambiental. No. En el marco de la fiscalización ambiental, evaluación ambiental quiere decir el análisis del estado de la calidad del ambiente y de los recursos naturales respecto a un proyecto. Es verificar cómo está el ambiente respecto a la ejecución de proyectos de inversión. Se quiere verificar el cumplimiento de las normativas ambientales.
Entonces, entendiendo que la evaluación ambiental es ver cómo está el ambiente, cómo es la calidad ambiental, su definición se podría decir como generar un diagnóstico sobre el estado de la calidad de los componentes ambientales, ¿no? Queremos saber cómo está el ambiente ante el desarrollo de un proyecto. Se realiza a través de monitoreos. ¿Qué son los monitoreos? Pues es esta muestra, vamos a ver la calidad ambiental porque vamos a tomar un muestreo de diferentes componentes ambientales: agua, suelo, aire, flora, fauna, entre otros. Por lo que vamos a recolectar información, vamos a extraer una muestra de estos componentes ambientales para ver cómo está su calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo, a fin de analizar la concentración de diversos parámetros presentes, para lo cual saben ustedes que tenemos los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, etc. Entonces vamos a monitorear estos componentes para saber cómo están. Esta evaluación ambiental tiene estudios técnicos especializados que desarrolla el procedimiento metodológico a fin de evaluar el estado de la calidad de los componentes ambientales. Si cada uno monitoreara a su ritmo, a su forma, tal vez no podríamos uniformizar. Si yo evalúo la calidad del agua con un protocolo, una metodología distinta a la tuya, digamos, y tú creas otro protocolo, otra metodología y monitoreas de diferente manera, pues nos podrían salir resultados diferentes. Entonces, ¿qué tiene que haber para evaluar la calidad ambiental? Un protocolo de monitoreo. Existe protocolo de monitoreo de agua, protocolo de monitoreo de suelo, de aire, el de ruido se está elaborando, de fauna y de flora, entre otros. Lo que se busca es identificar las posibles fuentes de alteración a dichos componentes. La evaluación ambiental pues está en dos tiempos. Una antes, preventiva, antes de que empiece el proyecto, y una responsiva. La preventiva, como dice la propia definición, es ex ante de la ocurrencia de impactos ambientales y se subdivide en dos: evaluación ambiental temprana y vigilancia ambiental. Y la responsiva es una vez o el ex post a la ocurrencia de un impacto ambiental. Lo que se quiere ver es la causalidad para que se evalúe y determine por qué, cómo, cuánto, si impactó, fue daño severo o no, el impacto ambiental generado puede ser una emergencia ambiental. Y la identificación de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos existentes hace mucho tiempo, pero quiero identificar si quedó un pasivo o no. Entonces, ¿qué es la evaluación ambiental temprana o por qué se ha creado esta evaluación ambiental temprana? La definición nos dice que es un tipo de evaluación ambiental realizada en el área de influencia de actividades fiscalizables bajo competencia de la OEFA, previa al inicio del proyecto. Quiere decir que OEFA, antes de que exista el proyecto, no existe el proyecto, solamente sabemos dónde se va a hacer, de qué va a consistir y a quiénes se influiría. En ese momento OEFA va y fiscaliza la calidad ambiental del lugar. ¿Por qué? Si nosotros ejecutamos un proyecto, como pueden ver en la imagen, que se ubica en la parte de Cabeza de Cuenca, pero antes del proyecto existen ya pasivos ambientales dejados por otros proyectos. Muchos años después de que se ejecute el proyecto, la población podría quejarse de una contaminación que ya existía antes del proyecto y que no necesariamente fue por la influencia del proyecto en sí. Entonces, esta evaluación temprana, esa es la finalidad. Quiere ver qué es lo que influiría en las actividades que se van a desarrollar, si es que fuera el caso, o ver también la calidad ambiental de la zona antes de la ejecución del nuevo proyecto. ¿Para qué sirve una evaluación ambiental temprana? Sobre la información que se genera, se implementa un sistema de vigilancia ambiental que tiene como finalidad identificar oportunamente cualquier cambio de las características de los componentes ambientales en una determinada zona a través del tiempo. Como pueden ver en las imágenes, se hace antes de que empiecen las actividades de exploración, explotación, antes de la etapa de operación. Entonces tú sabes cómo está la calidad ambiental antes de la ejecución del proyecto.
En ese mismo punto de monitoreo, tú vas a volver a monitorear cuando el proyecto ya se encuentre en operación y puedes ver cómo ha variado la calidad ambiental respecto a antes de la intervención del proyecto. Y también vas a evaluar la calidad ambiental o vas a hacer una vigilancia ambiental cuando se efectúe el cierre del proyecto, a ver si las condiciones ambientales regresaron a su estado original. Esa es la finalidad de la vigilancia ambiental. ¿Cuándo y sobre qué se realiza una evaluación ambiental temprana? Como decíamos, de los diversos componentes ambientales: agua, sedimentos, aire, ruido, prospección geofísica, hidrología, fauna, flora, suelo, geoquímica en sus diversos componentes. Se hace en 2 tiempos, porque recuerden que el monitoreo tiene que involucrar tanto la estacionalidad como diferentes cambios que pudiera haber en el ambiente. Una cosa es monitorear en época de estiaje o época seca y otra cosa o otros resultados vamos a obtener en la época de avenida, lluvia o tiempo húmedo. Entonces, las acciones de monitoreo y los estudios especializados considerados en la evaluación ambiental temprana, así como posterior vigilancia ambiental, se realizan de manera estacional. Hay que ponerlo en diferentes tiempos, porque la flora, la fauna, entre otros componentes, cambian en diferentes tiempos, en diferentes épocas. ¿Cómo se establecen los puntos de toma de muestra de los componentes? ¿O cómo es que se debe de ver en sí cómo funciona el ecosistema? Pues tenemos que hacer los puntos antes de la intervención del proyecto y puntos después de la intervención del proyecto, tanto para calidad del aire como para los diversos componentes. Asimismo, tenemos que tener en coordinación la dirección del viento, estacionalidad, el curso de agua, etc. Entonces, para poner los puntos de monitoreo, como son puntos de vigilancia, van a ser puntos fijos. Puntos de monitoreo hablamos cuando siempre en este punto voy a monitorear, sea como decíamos, antes del proyecto, durante el proyecto o en el cierre del proyecto, porque solo así voy a saber cómo es que está funcionando el ambiente durante antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. ¿Cómo beneficia la evaluación ambiental temprana? Pues nos va a generar información ambiental oficial, objetiva, oportuna y actualizada de gran utilidad para la toma de decisiones. Por ejemplo, ahorita hemos estado en controversia respecto a muchos proyectos mineros, ¿verdad? Uno de estos fue en el que cerraron la carretera y OEFA fue a fiscalizar el área y determinó que el ruido no afecta a la población. Pero aún así la población no está conforme con los resultados, pero ellos dicen que el ruido que se genera por el tránsito de los camiones que pasan en esta carretera, que la población no está de acuerdo, los carros que transportan el mineral, no llega, el ruido no llega hasta la población en sí. Entonces, para eso es la evaluación ambiental. Tú ya no dices, yo siento ruido, no, tú monitoreas y verificas que existe, sobrepasa o no los estándares de calidad ambiental, afecta o no a la población, llega hasta la población, se dispersa, porque el ruido, el aire es un componente que dispersa, tanto el material particulado como el ruido, y puede o no afectar a una población. Entonces nos ayuda para la toma de decisiones, distingue el origen de las fuentes de alteración, contribuye con la determinación del responsable de la alteración, quién ha sido, quién sería, o no necesariamente fue el nuevo proyecto, sino ya existía un pasivo. Promueve la participación ciudadana de todos los actores involucrados, articula acciones entre los organismos del Estado, genera confianza y previene conflictos socioambientales, que lo que se quiere es eso, ¿no? Hacer una evaluación temprana antes del proyecto y decir, ¿sabe qué, señores? El suelo de acá tiene mercurio, tiene diversos componentes de manera natural. Que venga el proyecto, sí, tal vez ellos también van a generar, pero van a contribuir a un estado, un componente ambiental que ya tiene particularidades. De esta manera la gente ya es consciente, la sociedad es consciente de que mi ambiente de alguna manera ya tiene ciertos parámetros en su estado natural y con la constitución del proyecto tal vez esto se eleve o quizás se mantenga igual y no necesariamente fue culpa del proyecto.
Entonces, esta evaluación ambiental temprana, ¿cómo se elabora? ¿Cómo la desarrolla OEFA? Primero coordina de cómo va a desarrollar, dónde van a ser los puntos, qué es lo que tiene que hacer. 2, hace una convocatoria, una inscripción, una inducción, propone el plan de monitoreo, porque todo monitoreo tiene que ir con un plan, cómo se va a ejecutar. De la nada yo no puedo decir, bueno, voy a monitorear acá. No, tiene que ir siempre con un preanálisis del área del proyecto. Se ejecuta el monitoreo y se exponen los resultados de monitoreo para que así la población se sienta comunicada, sea parte del estudio. Entonces, la evaluación ambiental temprana es antes del proyecto, pero ya mis puntos de monitoreo se van a establecer ahí. ¿Para qué? Para pasar a la vigilancia ambiental, es decir, cuando ya existe el proyecto. La vigilancia ambiental, la finalidad es contar con información sobre el estado de los componentes ambientales claves, a fin de evaluar tendencias, generar alertas y actuar preventivamente. Si yo tengo monitoreada una zona, porque ya sé cuál es la calidad ambiental, que en este monitoreo, que ya empezó la ejecución del proyecto, me empiezan a salir picos o a sobrepasar los límites, los estándares de calidad ambiental, me está dando una alerta, me está diciendo algo está pasando en el ambiente. No necesariamente de causa del proyecto, puede ser natural, pero tengo una alerta. Con la vigilancia ambiental hago un seguimiento al estado del ambiente. Es así que como plan de vigilancia ambiental, el OEFA ha puesto puntos de vigilancia. Uno de ellos, respecto al sector minero, se encuentra en La Oroya. Tienen estaciones de vigilancia ambiental para saber la calidad ambiental en tiempo real. Otros, por ejemplo, también han implementado en el oleoducto norperuano, donde esta red de vigilancia ve la calidad del agua, ya que han habido muchos derrames en la zona. Entonces quieren ver que estos derrames, si es que se vuelve a efectuar, cómo va a perjudicar al recurso hídrico. Es así que el OEFA genera planes de vigilancia ambiental, seguimiento ante la posible ocurrencia de una alteración de la calidad ambiental. Dejamos atrás lo preventivo y ahora hablamos de lo ex post, o ya pasado el derrame, la contingencia. El ex post, la ocurrencia de impactos ambientales, el OEFA tiene la función de verificar el estado de la calidad ambiental respecto a una contingencia o una emergencia que se haya podido suscitar. Es decir, una relavera se rajó y empezó a botar todo el relave al río. Ahí se generó una emergencia. Obviamente que para el desarrollo de esa emergencia hay todo un protocolo que en 24 horas tiene que comunicar el titular las medidas que va a implementar. El OEFA va, verifica que el plan esté acorde a la emergencia ambiental, etc. Pero el tema de hoy es que el OEFA va a vigilar la calidad ambiental una vez efectuada la remediación ambiental, porque en ese plan de emergencia el titular se compromete a parar la emergencia, a controlar los impactos, porque se supone que tiene un plan de contingencias o si no lo presenta dentro de la emergencia ambiental. Entonces, verificar la calidad ambiental posterior a la emergencia es un insumo importante para determinar la responsabilidad de los posibles impactos ambientales, contribuyendo con la función supervisora. Estas evaluaciones ambientales van a determinar la causalidad, como les decía. Puede que un proyecto genere el impacto o que sea de manera natural el aspecto ambiental de su entorno el que pueda haber influido para que los parámetros se eleven. Es ahí donde el OEFA, con los datos anteriores que tiene, más los monitoreos que hace en el tiempo donde se suscita la emergencia, determina la causalidad. ¿Y para qué nos va a servir esa causalidad? Para la aplicación del procedimiento administrativo sancionador o la aplicación de las multas correspondientes. De acuerdo a la causalidad, yo le puedo poner la multa. Este ex post, ¿en qué funciona? En acciones de monitoreo y estudios técnicos especializados para determinar posibles fuentes de alteración de los diversos componentes ambientales, realizada a través de un diagnóstico de la calidad ambiental integral del estado de la calidad de los componentes ambientales en áreas donde se ha desarrollado o se desarrollan actividades económicas fiscalizables que se encuentren en la etapa de operación, cierre o abandono. Entonces, siempre OEFA va a fiscalizar a sus administrados.
sea en tanto de emergencia, en una contingencia, hace un monitoreo, pero por ahí también ellos pueden monitorear la calidad ambiental de sus administrados en su desarrollo normal. Es decir, como una función supervisora, el supervisor se apoya de esta área de evaluación ambiental, lleva al evaluador y este evaluador verifica el estado y la calidad ambiental y los límites máximos permisibles, obviamente, pero en torno a los proyectos que ellos fiscalizan. Hasta ahí, respecto a lo que es monitoreo ambiental o evaluación ambiental, ¿alguna duda o consulta? Dani, prima. El EAT lo aplican para lo que es netamente la competencia de OEFA. Las otras autoridades, por un tema logístico, económico, etc., no tenemos la capacidad de ir a evaluar el ambiente antes, durante ni posterior. O sea, lo único que hace el EAT es OEFA para competencias, como has visto. Ahorita la tienen en hidrocarburos, en energía, en residuos sólidos y en agricultura. Sí se realiza. Y la segunda pregunta era, sí, en el instrumento de gestión ambiental. La línea base es supervisada por SENACE. Cuando hace el consultor la línea base, SENACE va con él y acompaña el procedimiento de la línea base. Pero OEFA también participaría, pero no de la línea base, sino en una evaluación posterior y puede considerar los aspectos que ustedes como consultores hayan podido identificar. Por ejemplo, puntos de monitoreo. Ustedes dijeron que los puntos de monitoreo eran en A y B. OEFA también podría establecer o podría poner su propio criterio, porque ellos lo que quieren es ver la calidad del ambiente antes del proyecto. Se supone que debería ser lo mismo, ¿no? Pero sí, tienen criterios propios. Ellos no participan dentro de la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Ese nace los que acompañan el procedimiento de la línea base. Dígame. El monitoreo para… Ya sea para aire, por ejemplo, o también puede ser para agua, porque tal vez pueda haber algún impacto. Claro. Eso haces, o sea, para transporte, OEFA todavía no tiene la función. La función la tiene la Dirección General de Asuntos Ambientales del sector transporte. Como te decía, los que tenemos los digo porque yo trabajo en el Ministerio de Vivienda, no tenemos capacidad logística ni económica para ir y monitorear antes, durante y después. Lo que hacemos es un seguimiento del cumplimiento de compromisos ambientales. Pero en lo que tiene competencia OEFA sí está yendo a hacer estas evaluaciones ambientales tempranas. ¿Dónde entra el monitoreo de un proyecto de transportes, ¿no? Es durante la elaboración de la línea base, la consultora levanta información del lugar para saber cómo estaba el proyecto antes. O sea, la zona del proyecto, perdón. Cómo estaba la zona del proyecto antes de su ejecución. Como vas a ver que va a haber algún impacto significativo negativo respecto a la calidad del aire, te va a poner 2 puntos de monitoreo en el plan de monitoreo. Entonces, durante la construcción y operación de esta carretera, vas a tener 2 puntos de monitoreo que vas a tener que vigilar.